Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Coronavirus, la pandemia, este programa especializado en la enfermedad de la COVID-19, enfermedad creada por el virus del SARS-CoV-2 y que hoy llega a la emisión número 240. 240 programas desde que inició la pandemia y el día de hoy tendremos un programa específicamente para hablar de los problemas cardiovasculares y también los problemas renales, cómo se enfrentan estos dos tipos de padecimientos con la enfermedad de la COVID-19. Quédese con nosotros en la próxima hora. Nosotros ya estamos en redes sociales, en internet, a través de la página www.udgtv.com, también a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Periscope, a través de la cuenta de Canal 44 TV. Y si usted prefiere, también puede vernos a través de más de 30 señales donde se difunde este programa, gracias a la colaboración de las televisoras de México y de América Latina. Muchísimas gracias por prestar su señal para que su audiencia esté bien informada sobre esta enfermedad, que además, hay que decirlo, ha tenido un rebrote ya en Europa y repuntes en países como México. Empieza a haber repuntes ya en Estados Unidos y, por supuesto, en algunos países de América Latina. Este día vamos a ver cómo la enfermedad de la COVID-19 puede generar evolución en pacientes con enfermedades cardiovasculares y también enfermedades del tipo renal. Además, pese a los resultados del Remdesivir, la Organización Mundial de la Salud ha dicho también que ya existen otros fármacos que están dando resultados, como el Gilead, y hoy tendremos una entrevista con un investigador del CINDESTAP para hablarnos precisamente de la nitazoxacina, que es un medicamento que se está empleando con pacientes en la fase inicial de la COVID-19 y que ha dado resultados positivos. Por lo pronto, la semana pasada, la FDA, la oficina encargada de promover y de dar la autorización para la venta y consumo de ciertos medicamentos, ha dicho que el Remdesivir es un medicamento que sí está funcionando para pacientes que están hospitalizados por COVID-19. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con la información del día de hoy. Advierten de afectaciones graves al corazón por la enfermedad de la COVID-19. La COVID-19 mantiene un trayecto con múltiples daños a la salud. Conforme pasan las horas, surgen investigaciones en la práctica médica sin tener un fármaco efectivo. Siguen los ensayos clínicos para encontrar el tratamiento idóneo. A 10 meses del surgimiento del virus SARS-CoV-2 en China, se desarrollan estudios sobre los daños directos que genera la enfermedad COVID-19. Si bien preocupa los daños que ocasiona múltiples órganos, el del corazón es el de mayor vigilancia. En el mundo, los trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos son la primera causa de muerte. El último dato de la Organización Mundial de la Salud muestra que más de 17.7 millones de personas fallecieron en el 2015. Las enfermedades cardiovasculares están relacionadas con una serie de factores de riesgo. El 90% de los casos es atribuible a la hipertensión, diabetes mellitus, obesidad, tabaquismo y a los estilos de vida. Una bomba de tiempo para el máximo órgano que bombea la sangre en todo el cuerpo. Con la COVID-19 se ha detectado que las personas con daño cardiovascular tienen mayor riesgo de complicación debido a que la función del corazón puede disminuir por la inflamación sistémica que ocasiona el virus. Sin embargo, se ha identificado a pacientes que al parecer no tenían alguna enfermedad coronaria y tras padecer COVID-19 inició un daño. Aunque los estudios son preliminares, existe una preocupación que el nuevo coronavirus deje daños al corazón. Con los primeros casos de COVID-19 detectados en China, surgieron una serie de investigaciones mismas que se han ido ampliando.
En el quinto mes de la pandemia, la Clínica Mayo inició también estudios acerca de los problemas cardiovasculares prolongados a causa del virus de la COVID-19, con financiación de la Asociación Americana del Corazón y de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. La COVID-19 llegó para imponerse y evidenciar también que las metas propuestas por organismos internacionales en diferentes rubros, entre estas del corazón, no se alcanzarán. La insuficiencia cardíaca es uno de los grandes enemigos que deja graves secuelas y puede ser inmediato de manera paulatina, que van debilitando el corazón. Con o sin COVID-19, este ya era un gran problema de salud mundial que hoy con la pandemia se ha agudizado. La Federación Mundial del Corazón tiene como objetivo reducir 25% la mortalidad por enfermedades cardiovasculares para el 2025 y la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable también se verá modificada. En junio, la Organización de las Naciones Unidas reconocía que los países miembros no habían tomado en serio los objetivos, además de la falta de solidaridad y cooperación internacional. Y este lunes, la Dirección de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud advirtió que, aunque la pandemia está en nuestras manos para controlar, hay incredulidad social. Las personas con daño coronario son de mayor riesgo ante la pandemia COVID-19, informó Isaura López Villalobos. Pues ahí tiene usted cómo se han complicado las enfermedades cardiovasculares por la COVID-19. Vamos a hacer nuestro enlace de todos los días hasta Ginebra, Suiza, en la sede de la Organización Mundial de la Salud, para que nuestra compañera Isabel Saco, la corresponsal de la agencia EFE, nos dé un reporte de lo que ha sucedido en las últimas 24 horas. Adelante, Isabel. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Omar. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 han superado hoy martes 27 de octubre los 43 millones, una cifra que ha subido en 177.000 con respecto a la jornada anterior, mientras que los fallecidos en la pandemia suman 1.155.000, según los datos más actualizados que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud. Después de 4 jornadas consecutivas en las que se sobrepasaron los 400.000 contagios diarios, las cifras han empezado a bajar. Sin embargo, esto no significa que una mejora o un respiro está delante de nosotros, porque se sabe que al iniciarse cada semana, los registros de nuevos casos suelen disminuir para subir nuevamente hacia el fin de semana. Europa se ha vuelto a convertir en el epicentro de la pandemia, con más de 200.000 contaminaciones diarias en las últimas jornadas, lo que está obligando a los países a imponer a la población restricciones cada vez más amplias y rígidas, como los toques de queda, la interrupción nuevamente de actividades culturales y deportivas y el recorte de los horarios de apertura de los establecimientos de ocio. Una de las medidas más drásticas en los últimos días ha sido la tomada por Italia, donde el gobierno ha dispuesto el cierre de restaurantes, bares y otros locales para la distracción a las 6 de la tarde. A pesar de la gravedad que vuelve a tomar la pandemia en Europa, los responsables de la Organización Mundial de la Salud consideran que todavía se puede evitar nuevos confinamientos, dándole la vuelta a la situación, cosa que no es imposible porque otros países lo han hecho, principalmente en Asia. Lo que es obvio es que tendrán que hacerse sacrificios y utilizarse más que nunca todas las herramientas de rastreo de casos que se han desarrollado en los últimos meses. La directora técnica de la OMS para la COVID-19, María Van Kerkhove, ha recordado en Ginebra que los países de Europa lograron controlar la enfermedad en primavera y verano y pueden volver a hacerlo, siempre y cuando todo el mundo cumpla con su parte y acepte hacer sacrificios individuales, evitando, por ejemplo, cualquier lugar muy concurrido o posponiendo reuniones, particularmente de índole social. En cambio, la OMS es partidaria de mantener las escuelas y que los niños no tengan que volver a sufrir otro periodo de encierro prolongado. Hay que recordar que aunque los niños pueden contraer el virus y transmitirlo, su papel en la propagación del coronavirus no ha sido central en lo que va de la pandemia.
La organización pide a los gobiernos y a la gente en general que no se rindan, a pesar del cansancio que pesa sobre todos, para evitar así que los sistemas de salud vuelvan a colapsar y que el personal médico tenga que volver a vivir situaciones de elegir entre atender a unos pacientes u a otros. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus la Pandemia. Bueno, pues ahí tiene usted la información que está ocurriendo en estos momentos allá en la Organización Mundial de la Salud. Y precisamente el día de hoy el periódico Reforma aquí en México da un desglose de cómo han sido las medidas restrictivas que se han dado a conocer en los últimos días. Son 8 países los que ya tienen medidas restrictivas. Entre ellos está Reino Unido, donde prohíben reuniones entre personas que no vivan en la misma casa, esto al norte de Inglaterra. En Portugal hacen uso obligatorio de la mascarilla en la calle durante 3 meses. En España hay un toque de queda de las 11 de la noche a las 6 de la mañana por 15 días. Además, se propuso el estado de mayor alarma hasta mayo del 2021. En Francia hay un toque de queda de las 9 de la noche a las 6 de la mañana en 54 de 101 zonas del país. En Bélgica hay un toque de queda en Bruselas y en la región de Valonia. Esto comienza de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. En Alemania, el límite de 25 personas en reuniones en establecimientos públicos y en 15 personas como límite en reuniones privadas. En Italia, el cierre de restaurantes es a las 6 de la tarde y hay un uso obligatorio de cubrebocas. Además, hay un toque de queda. Y en Eslovenia se prohíbe salir del municipio de residencia, salvo en caso de urgencia laboral o de urgencia sanitaria. Así que, mire, el rebrote ya es un hecho y está ocurriendo allá en Europa, y aquí en México empieza a haber repuntes, de acuerdo con lo que dicen los especialistas, en algunos estados. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Por lo menos en Jalisco se espera que esta región al occidente de México, pues se espera que haya ya un botón de emergencia para hacer paro de actividades a partir del próximo fin de semana. Nosotros continuamos con la información del programa del día de hoy, y es que la COVID-19 puede afectar al corazón en personas sin afecciones cardíacas previas. Después de los ataques del virus, el corazón podría verse afectado negativamente incluso en personas sin afecciones cardíacas previas, lo que podría provocar daños a largo plazo. Sumado a que las personas con enfermedades cardíacas tienen mayor riesgo de muerte y desarrollar enfermedades graves, además del miedo al virus que ha provocado una fuerte disminución en las visitas al hospital, se convirtieron en la tormenta perfecta, advirtió la Federación Mundial del Corazón. Karen Sliwa, presidenta de la organización, dijo que en estos tiempos difíciles es primordial prestar especial atención a aquellos que tienen un mayor riesgo de complicaciones por COVID-19, así como comprender mejor cómo el virus está afectando los corazones de otras personas, de gente sana. Las enfermedades cardiovasculares tienen muchas causas, desde fumar hasta diabetes, hipertensión arterial, obesidad y contaminación del aire. Para comprender mejor la relación entre la enfermedad cardiovascular y la COVID-19, esta organización emprendió un estudio global que tiene como objetivo describir mejor los resultados e identificar los factores de riesgo cardiovascular asociados a complicaciones graves y muerte en pacientes hospitalizados con COVID-19. Este estudio ya está en marcha en Argentina, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Ghana, India, Irán, Japón, Kenia, Nigeria, Pakistán, Portugal, Sudáfrica y Sudán. Se espera que se publiquen los datos preliminares a fin de 2020, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, pues antes de iniciar nuestra conversación con el médico especialista, vamos a una primera pausa y continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Coronavirus, la pandemia, este programa especializado para hablar de la enfermedad de la COVID-19.
Antes que nada, saludo a nuestro médico de cabecera, Héctor Raúl Pérez Gómez. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal, Omar? Buen día, gusto Muy buen saludarte. día. Igualmente, pues vamos a hablar precisamente el día de hoy sobre las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades renales, cómo transitan este tipo de enfermedades con la enfermedad de la COVID-19. Pero antes de iniciar, si me lo permite, doctor, presento esta información que nos va a abrir un poco el apetito para tocar este tema. La evolución de pacientes con enfermedades cardiovasculares suele empeorar al sufrir una infección como la COVID-19. Los pacientes con riesgo cardiovascular y renal previo se han identificado como especialmente vulnerables para una mayor mortalidad cuando sufren la COVID-19 y una proporción considerable de pacientes pueden desarrollar una lesión vascular en el contexto de la enfermedad que conlleva una mayor letalidad. Las complicaciones cardiovasculares y renales representan un problema y es probable que en un futuro próximo puedan suponer una amenaza para los pacientes que han sobrevivido a la COVID-19. La situación durante la pandemia y la incertidumbre de la época post-COVID-19 exige la intensificación en el control y seguimiento de la enfermedad cardiovascular y renal de los pacientes. La atención primaria constituye un nivel asistencial clave para el cuidado de la población con enfermedad cardiovascular. Del mismo modo, y ante este nuevo escenario sanitario, se requiere impulsar las medidas de prevención y control que emanen de los estudios actualmente en desarrollo encabezados por los organismos internacionales. Se ha determinado que una proporción considerable de pacientes puede desarrollar una lesión vascular en el contexto de la COVID-19, lo que conlleva un mayor riesgo de mortalidad hospitalaria. Las complicaciones cardiovasculares representan un problema y es probable que en un futuro próximo supongan una amenaza importante para los pacientes que han sobrevivido a la COVID, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues esto es lo que sucede con las enfermedades cardiovasculares, pero también el día de hoy vamos a hablar de las enfermedades renales. Analizan a pacientes con fracaso renal agudo ante esta enfermedad de la COVID-19. Miembros de la Sociedad Española de Nefrología están dando seguimiento al indicador de fracaso renal agudo en pacientes con COVID-19. Los especialistas han registrado un aumento de pacientes graves con COVID-19 que han desarrollado en su mayoría una lesión en los riñones, lo que hace que tengan peor pronóstico de la enfermedad y una mayor mortalidad. Para dar respuesta a estos pacientes, crearon el registro sobre fracaso renal agudo y COVID-19, en el que se están incorporando los casos de daño renal en pacientes sin esta patología previa para así analizarlos y mejorar el abordaje y tratamiento. Anteriormente, los nefrólogos ya habían advertido que la COVID-19 causa daño renal en personas sin patologías previas en el riñón, incluso condiciona un mal pronóstico en aquellos pacientes con diálisis o trasplante. Un análisis dividido en pacientes que requirieron o no el ingreso a la unidad de cuidados intensivos mostró que un total de 182 pacientes ingresaron frente a 118 que desarrollaron fracaso renal agudo en la hospitalización. Los pacientes que desarrollaron fracaso renal agudo y requirieron ingreso en la unidad de cuidados intensivos eran 15 años más jóvenes en promedio y presentaban una menor carga de afectación del sistema cardiovascular, con una prevalencia significativamente menor de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular o enfermedad renal crónica. Más del 80% de pacientes que desarrollaron el fracaso renal agudo en la unidad de cuidados intensivos partían de función renal normal, informó Elizabeth Ortiz. Comenzamos la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, son muy frecuentes estas dos enfermedades en pacientes, en mexicanos. Cada vez hay más casos, hay cada vez más población que padece este tipo de enfermedades y si llegan a COVID-19 pues se complican. Definitivamente, Omar. Las estimaciones son 35% de la población adulta en México sufre hipertensión arterial y aproximadamente un 10% de la población en México tiene algún grado de daño renal. Esa es de entrada la magnitud del problema de estas dos enfermedades, que como tal no son una sola enfermedad, sino un conjunto de patologías que pueden llevar a hipertensión arterial o que pueden llevar a enfermedad renal. Si me preguntas cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles o crónico-degenerativas
más frecuentes en México y en el mundo, te diría que en ese orden de frecuencia primero está hipertensión arterial, en segunda instancia está diabetes mellitus, en tercera se encuentra la enfermedad renal crónica y dentro de un marco común para muchas de estas enfermedades, la obesidad que constituye probablemente pues la madre de todas las enfermedades crónico-degenerativas. Una pandemia además, no. Una pandemia, la obesidad es una pandemia en el mundo. Las estimaciones son que aproximadamente el 40% de la población sufre por lo menos sobrepeso y de ahí en adelante obesidad y obesidad mórbida. Algunos países tienen un grave problema de obesidad. El caso de México es un caso verdaderamente lamentable porque hasta el 55% de la población tiene sobrepeso u obesidad, hasta el 55%. Y tenemos la prevalencia de obesidad más alta en el mundo, por ejemplo, en la edad pediátrica y la adolescencia. Esa es una realidad para nuestro querido país México, situación que como consecuencia ha llevado pues, a que cada vez más jóvenes tengan diabetes mellitus, tengan también hipertensión arterial, tengan algo que conocemos como síndrome metabólico, que es la conjunción de alteraciones hepáticas, alteraciones renales, hipertensión arterial, la presencia de colesterol elevado y que invariablemente va a llevar a mediano o largo plazo a complicaciones cardiovasculares o a diabetes, por ejemplo. Si me lo permite, doctor, vamos a empezar primero con las enfermedades cardiovasculares. Muy bien. Nombraba ya que hay una alta población, una alta cantidad de población, prevalencia de personas que tienen hipertensión. Así es. ¿A qué se debe esto? Mira, son varios factores. El factor contribuyente a hipertensión arterial más común es la obesidad, pero también influye el tabaquismo, el sedentarismo, la alta ingesta de sodio o sal en la dieta y posiblemente en algún grado influyen aspectos genéticos. La hipertensión arterial forma parte de un complejo de patologías conocidas como enfermedad cardiovascular. Ahí es en donde está la hipertensión arterial, pero la enfermedad cardiovascular la forma también la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad coronaria, que es el daño en estas arterias que son las que le dan sangre al corazón. Y en ese sentido, la enfermedad coronaria es la que puede llevar a los pacientes a lo que conocemos como angina de pecho, que es una antesala al infarto agudo del miocardio. Ya. Entonces, todo eso en conjunto se llama enfermedad cardiovascular. La estimación es 40% de la población adulta en México tiene alguna forma de enfermedad cardiovascular, 35% hipertensión arterial, que es la más frecuente de ellas. Para compararnos con otro país, por ejemplo, ¿40% es mucho, es poco? 40% es mucho. Hay países en donde la prevalencia de hipertensión arterial, por ejemplo, está en el orden del 18 a 22% y el promedio mundial es precisamente entre 20 y 21%. Entonces, diría que estamos como 10 puntos porcentuales por arriba de la media mundial. ¿Cuáles son factores externos, es decir, que no tienen que ver con nuestra genética, que sí están causando este tipo de enfermedades cardiovasculares? Bueno, definitivamente alimentación es factor número uno. La utilización de tabaco, el consumo de tabaco, definitivamente el consumo de dietas con alto contenido de grasas
y con alto contenido de sodio. Alimentos procesados, digamos. Sedentarismo, claro. Todos esos son factores contribuyentes a enfermedad cardiovascular. Estrés. Es lo que le quería preguntar. Estrés, claro. Por ejemplo, la excitación de esta glándula que produce la cortisona, Claro. ¿ahí qué es lo que está ocurriendo con el estrés? Bueno, el estrés genera una serie de cascadas fisiopatológicas en el organismo que efectivamente libera sustancias que pueden tener acción sobre los vasos sanguíneos, particularmente vasoconstricción permanente en los vasos sanguíneos, lo cual puede llevar a hipertensión arterial. Tú pusiste un ejemplo muy claro que está perfectamente estudiado desde hace décadas en la literatura mundial científica, que es, por ejemplo, los niveles elevados de cortisol y que se presentan en personas con estrés crónico. Pero también en personas con estrés crónico se presentan niveles elevados de otras hormonas, como por ejemplo adrenalina, noradrenalina, que son sustancias que también aumentan el tono de los vasos sanguíneos y al generarles vasoconstricción generan hipertensión arterial. Claro. Parece un ciclo sin fin, pero por ejemplo con la pandemia muchas personas han tenido, ayer hablamos de pues esta ansiedad y factores externos que están generando o que están estresando nuestro cuerpo. En este sentido, doctor, ¿cuáles podrían ser algunos atenuantes para tratar de controlar que se genere estrés y que esto además contribuya? Pues efectivamente es importante que en la atención integral del paciente con COVID incluyamos el respaldo psicológico, el apoyo emocional, porque es fundamental que el paciente con COVID, aún con esa carga emocional, incluso de ansiedad y pánico en momentos por saberse enfermo por COVID, puede generar hipertensión arterial y esto a su vez puede generar también una evolución tórpida de la enfermedad por SARS-CoV-2. Pero un poco antes de eso, Omar, es importante recordar aquí que el receptor para que el virus SARS-CoV-2 entre a las células que infecta es una enzima convertidora de angiotensina tipo 2, así se llama. Ese receptor tiene un papel fundamental en el control de la presión arterial. Ese receptor que utiliza el virus, que se apropia el virus, por decirlo de alguna manera, patológicamente se apropia, ese es un receptor fisiológico en el control de la presión arterial. Cuando el virus llega y se apropia de él, eso puede generar descontrol en los niveles de presión arterial de los pacientes y muchos pacientes críticos con COVID-19 pueden llegar a presentar hipertensiones arteriales de muy difícil control. Doctor, si me lo permite, vamos a ir a una pausa y regresando vamos a empezar a hablar ahora de los daños renales y cómo están afectando los diferentes cuerpos de personas que están enfermas, algún tipo de daño renal y que están transitando con la enfermedad de la COVID-19. Vamos a una pausa Claro y nosotros continuamos. Pues ya hemos regresado aquí a Coronavirus, la pandemia. Vamos a hacer un enlace en este momento con Carlos Hoyo, él es investigador del Departamento de Farmacología del CINVESTAB y del Instituto Politécnico Nacional, sobre un medicamento que se llama nitazoxanida, que es eficaz para pacientes con COVID-19 en su fase inicial. Y es que en las últimas horas se ha detectado que este
agente antiviral y antiparasitario, es de amplio espectro y que gracias a estudios in vitro ha demostrado la inhibición y la replicación de algunos tipos de coronavirus. ¿Cómo está, Carlos Hoyo? Muy buenas tardes, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. A ver, platícanos, ¿de qué se trata este fármaco? La nitazoxanida originalmente es un fármaco que se desarrolló hace tiempo y es un antiparasitario de amplio espectro. Este antiparasitario ataca a la amiba, a la giardia y también a los helmintos, ¿no? Como la tenia. Y más recientemente se vio que también tiene efecto antiviral. Y entonces se ha usado también en el caso de la influenza y en otros virus. Y entonces, en el caso de nosotros pensamos utilizarlo combinado con otro fármaco para el tratamiento del COVID inicial. Cuando empieza el COVID, es importante en ese momento empezar a atacar al virus de manera de bajar la carga viral. Y de esa manera se impide que se vuelva más complicada la enfermedad del corona. El otro fármaco que vamos a usar se llama favipiravir. El favipiravir originalmente fue desarrollado en Japón y también se trabajó bastante en Rusia. De hecho, Rusia está haciendo mucha propaganda con el favipiravir. Y de hecho, en México parece que ya va a llegar el favipiravir no está en México, la nitazoxanida ya está en México, y en el caso del favipiravir se espera que alguna compañía lo quiera comercializar, lo quiera producir en México. En el caso de la nitazoxanida, quisiera preguntarle cuáles son los resultados que ha presentado este estudio que ustedes están realizando. Bueno, nuestro estudio todavía no empieza. Nuestro estudio se va a iniciar apenas el año que entra. Pero la nitazoxanida recientemente apareció un trabajo en Brasil. En Brasil se obtuvieron muy buenos resultados, de manera que ya se está empezando a usar en Brasil. Bueno, en México sí hay varias personas que ya la están usando contra el coronavirus. Ya hay varias personas. De hecho, por allí había un reporte de una niña belga que le dieron nitazoxanida. Aparentemente esta niña tenía COVID-19 y tuvieron muy buen resultado con esa niña. Y hay otras personas que también lo están usando en México. Pero hasta ahorita pero esos no son estudios formales, simplemente son usos que se ha estado haciendo en México. Claro. En el marco de su metodología, ¿cuántas personas están intentando englobar en este estudio y cuándo estarían formalmente aplicándolo? Sería un total de 120 pacientes, porque este es un estudio de fase 2. En la fase 2 no se usan demasiados pacientes, se usan relativamente pocos pacientes, ¿no? Entonces es un número adecuado para la fase 2 y pensamos en iniciarlo a principios del año que entra. Estamos ahorita de momento, estamos esperando apoyo económico para poder realizarlo a partir del año que entra. Es decir, ¿en este momento están recabando los fondos? Estamos esperando que nos resuelvan. Ahorita ya no, en cuanto a este financiamiento, ya sometimos una propuesta y ahora nada más estamos esperando la resolución. La resolución se va a dar en diciembre. En diciembre ya nos dicen si tenemos el apoyo. Al mismo tiempo, sí estamos buscando apoyo de compañías farmacéuticas, que tal vez a algunas compañías farmacéuticas les interese participar. Estamos probando con varias. De hecho, algunas son compañías extranjeras. Y, bueno, en realidad, la mayor parte de las compañías son extranjeras, ¿no? Perfecto. Está conmigo aquí el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, que te quiere hacer una pregunta. Adelante, doctor. Sí, cómo no. Carlos, en el diseño del estudio, ¿será comparativo favipiravir contra nitazoxanida o van combinados? Porque parece que hay algunos ensayos clínicos en curso con los dos componentes en combinación
Y la otra pregunta es, favipiravir actúa inhibiendo la RNA polimerasa dependiente de RNA. ¿Cuál es el blanco terapéutico aparente de nitazoxanida? Bueno, el virus tiene una proteína que se llama la proteína N, que participa en la elaboración estructural del virus. Y ahí es donde actúa la nitazoxanida. Entonces, como son dos mecanismos diferentes, pensamos que por lo menos sean una interacción aditiva. Eso es lo menos que esperamos, ¿no? Tener una interacción aditiva. Como usted dice, el favipiravir interactúa en la polimerasa, que es otro mecanismo completamente diferente. Entonces, van a ser en combinación, no van a ser comparativos favipiravir contra... No, en nuestros brazos del estudio sí hay uno donde se administra solamente nitazoxanida, y originalmente teníamos contemplado administrar solamente favipiravir. Eso es. Pero eso ya al final se cambió, y entonces nada más se va a poner un grupo de pacientes que va a recibir solamente nitazoxanida. ¿Y el otro combinado? Y el otro ya combinado, de favipiravir combinado con nitazoxanida, sí, correcto. ¿Placebo en alguno de los brazos? Sí, también vamos a poner un placebo, sí. Porque en realidad hay varias combinaciones de placebo, pero no vamos a hacer todas las combinaciones de placebos. Solamente vamos a poner un solo grupo de placebo. Eso es. Pues deseamos que sea exitoso el ensayo clínico, Carlos, porque todo el mundo estamos esperando alguna estrategia terapéutica mucho más específica y útil en pacientes con COVID-19. ¿Para cuándo estaría su estudio, perdón? Esperamos que ya el resultado final esté a finales del año 2021. Lo que pasa es que vamos a meter un programa de estadística bueno, este estudio lo estamos haciendo en conjunto con dos investigadores del Reino Unido. Uno de ellos está en Londres y el otro, que ha trabajado más con la nitazoxanida, él está en la Universidad de Liverpool. Y entonces, como tenemos que analizar los datos extensivamente, esto nos va a llevar tiempo, y por eso vamos a terminar hasta finales del 2021. Perfecto. Pues muchísimas gracias, mucho éxito en este estudio que apenas comienza. Claro que sí. Saludos a Guadalajara. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, nosotros continuamos aquí en la mesa para hablar precisamente de enfermedades ahora renales, doctor. ¿Cómo están transitando este tipo de enfermedades? Y la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿qué tan común es este tipo de enfermedades en los mexicanos? Bueno, 10% de la población mexicana tiene algún grado de daño renal. Hay que señalar que el daño renal que habitualmente identifican las personas como enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica, cuando los pacientes se encuentran ya en programas sustitutivos como, por ejemplo, hemodiálisis o diálisis peritoneal ambulatoria continua, o aquellos pacientes que van a un trasplante renal, esa es la fase más avanzada de la enfermedad renal crónica. Antes de esa fase hay varias fases de la enfermedad renal. Entonces, cuando hablamos de que el 10% de los mexicanos, y esto significa 1.300.000 personas aproximadamente, estamos hablando de todo ese espectro, desde los leves hasta los avanzados. Bueno, número 2, en las casuísticas internacionales sobre COVID-19, la enfermedad renal se encuentra presente aproximadamente en el 10% de las personas que desarrollan COVID-19, y lo que está plenamente identificado es que sí es un factor de mal pronóstico la presencia de insuficiencia renal crónica, sobre todo aquellos pacientes con la forma más avanzada de la enfermedad, pero también en pacientes con riñones normales, sin ningún antecedente de enfermedad renal, que tienen COVID y que evolucionan a una forma grave o crítica del COVID, hasta el 12% al 15% de los pacientes pueden desarrollar
insuficiencia renal, en este caso insuficiencia renal aguda. Claro. El COVID por sí solo puede generar daño renal. Vuelvo al tema del receptor. El riñón y los vasos sanguíneos del riñón tienen una cantidad muy grande de este receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Por eso el riñón es un órgano blanco de mucha avidez por parte de SARS-CoV-2. A este nuevo coronavirus le gusta mucho dañar el riñón. Pero además de lo anterior, los pacientes con COVID-19 grave o crítico frecuentemente desarrollan algo que conocemos como sepsis viral, en donde sufren estados de grave hipotensión arterial, estado de choque por la propia sepsis viral y también por sepsis bacteriana asociada al COVID. Estos estados de choque y de hipotensión severa, que frecuentemente es duradera por el tiempo que los pacientes están en la fase crítica, pueden generar daño en el riñón. No hay peor daño para el riñón que la pobre perfusión sanguínea, y esto se presenta cuando baja la presión arterial y permanentemente está en niveles bajos por choque asociado a COVID-19. Doctor, muy al principio de la enfermedad se decía que el virus del SARS-CoV-2 producía la COVID-19 y que era una enfermedad básicamente pulmonar, ¿no? Claro que no. Que era una gripita. Estamos viendo ahora que es una enfermedad integral, que te va a dañar incluso, hay daño hepático, hay daño cardiovascular y ahora también hay daño renal. Sí, hizo mucho daño esa idea inicial de que esta enfermedad era una gripita. Hizo mucho daño el que muchas personas lo pensaran así, porque eso generó descuidos impresionantes y explosión epidémica por muchos lugares. Lamentablemente, hoy todavía hay quien lo piensa así. Creo que cada vez menos. Creo que cada vez se ha sopesado más la gravedad de esta enfermedad, que efectivamente solo en la forma leve de la enfermedad podríamos pensar que es una enfermedad eminentemente respiratoria, pero en la forma moderada, grave o crítica de la enfermedad, esta es una enfermedad multisistémica que afecta pues prácticamente a toda la economía corporal. Tenemos manifestaciones cardíacas, pulmonares por principio de cuentas, cardíacas, neurológicas, hepáticas, renales, dermatológicas, hematológicas, oculares, oftalmológicas. Incluso tenemos pacientes que lamentablemente han llegado a tener estados psicóticos secundarios a COVID-19 y no se diga enfermedad gastrointestinal frecuente, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Doctor, si me lo permite, vamos a continuar con esta charla sobre los daños renales que están ocurriendo en pacientes con COVID-19, pero va a ser después de esta pausa. Claro. Continuamos en Coronavirus, la pandemia. Muchísimas gracias. Esta es la recta final y comenzamos con esta información sobre las otras crisis. Y se viene la crisis en materia educativa, lo que va a dejar la COVID-19. El Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe elaboró un informe llamado COVID-19 y Educación Superior, de los efectos inmediatos al día después, en donde revela que los jóvenes que estaban por ingresar al nivel medio superior o superior, así como los que ya cursan estos, se vieron afectados por el cierre de espacios educativos, así como por las medidas aplicadas en distintas naciones para afrontar la crisis sanitaria.
A escala global, las principales preocupaciones de los estudiantes son el confinamiento, la economía, la conectividad a Internet y la situación de ansiedad. La UNESCO teme que estos primeros datos revelen que la pandemia de COVID-19 influya en el corto plazo en el abandono escolar y, a su vez, que ésta eleve la exclusión a la que se da lugar la inequidad que caracteriza el ingreso a la educación superior en la región de las Américas. Según el informe, aunque ahora no se tienen datos sobre la magnitud de la deserción escolar a corto plazo, se calcula que solo en Estados Unidos 1 de cada 6 estudiantes no regresarán a las clases presenciales. Además, 4 de cada 10 seguirán sus estudios a distancia. Lo anterior podría devenir de la crisis económica que la pandemia por COVID-19 genere, por ejemplo, el desempleo y el empobrecimiento de familias, lo que dificultaría en muchos casos la continuación de los estudios, situación que se prevé en todo el mundo, pero sobre todo en las Américas, informó Rocío López Fonseca. Y bueno, hoy también hablamos de otro fármaco que también está ayudando. Recordemos que el Remdesivir es el fármaco que ya fue aprobado por la FDA, esta agencia que permite la distribución y venta de fármacos allá en Estados Unidos. Pero hay otro, es el Gilead, y lo promueve también la Organización Mundial de la Salud. Luego de que la Organización Mundial de la Salud determinó que Remdesivir no tiene una utilidad significativa para tratar COVID-19, la farmacéutica Gilead comenzó a distribuir cartas a médicos y asociaciones en las que refuta las conclusiones del estudio Solidaridad que impulsó el organismo internacional. El estudio Solidaridad fue aplicado en 120,000 personas, pero los primeros resultados indican que no hay una utilidad en reducir la hospitalización y la mortalidad, señaló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, Hugo López-Gatell. Remdesivir fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA en Estados Unidos, pero no en México. Distribuir información de un producto que no tiene el registro sanitario en el país confunde a la población y genera una expectativa falsa de tener una alternativa de tratamiento. Gilead ha sometido en 2 ocasiones una solicitud de autorización sanitaria a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, pero el gobierno mexicano emitió un dictamen no favorable. Y han identificado que la evidencia no sugiere una utilidad suficiente, una eficacia suficiente. Entonces, la evidencia necesita ser complementada con otros elementos de convicción y se le ha solicitado formalmente a Gilead que traiga esta información y siguiendo los procedimientos de ley se le han dado los plazos correspondientes. Refutar un estudio con una carta sin mayor evidencia también genera confusión. Por ello, el gobierno mexicano está analizando si esta carta es una violación a los reglamentos de publicidad, productos y servicios, informó Elizabeth Ortiz. Continuamos aquí en el estudio de Canal 44 para hablar precisamente de los daños renales y de los daños cardiovasculares que están generando la COVID-19. Doctor, estábamos hablando de los daños renales. Yo quisiera hacerle más bien ahí algunas preguntas para que la gente tome decisiones y es, ¿cuáles son las causalidades que están generando estos daños renales que después, si nos da COVID-19, pueden complicarse? Omar, sin lugar a dudas, en la población adulta es la diabetes la que lleva a el mayor número de casos de enfermedad renal crónica. En segundo lugar, la hipertensión arterial. Lamentablemente es muy común la combinación de las 2 patologías, diabetes, hipertensión, con lo cual el riñón tiene un mayor sufrimiento y desarrollo de enfermedad renal crónica. Otro de los factores que frecuentemente lleva a insuficiencia renal es el consumo indiscriminado de fármacos, particularmente antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, digamos naproxen, digamos ácido acetil salicílico, digamos acetaminofén, todos esos fármacos utilizados indiscriminadamente pueden llevar a daño renal. En la población infantil, la enfermedad renal crónica está más comúnmente asociada
a infecciones urinarias de repetición que comúnmente son asintomáticas en los niños y que también comúnmente se asocian a alguna malformación congénita de su aparato genitourinario. Desarrollan enfermedades infecciosas de repetición y eso puede llevar a insuficiencia renal crónica. Y en el caso de varones adultos, no perdamos de vista las enfermedades prostáticas que pueden generar obstrucción subclínica durante periodos prolongados de tiempo, y esa obstrucción subclínica al flujo urinario puede también generar daño renal. Te diría que ese es en general el espectro más común de patologías que llevan a insuficiencia renal crónica. Y en el caso, por ejemplo, de los problemas renales, viene siendo la misma solución, ¿no? Estar en constante movimiento, haciendo ejercicio con una dieta balanceada. Efectivamente. Sí, es así. La otra parte de la moneda, la que corresponde a todas las medidas de prevención, y esto incluye mantener peso corporal óptimo, una nutrición adecuada, una ingesta moderada de sal, no excesiva, una ingesta de alimentos equilibrados, nutrición equilibrada, adecuada, y revisión frecuente, sobre todo en los niños, por lo que comentábamos de las infecciones urinarias que pueden ser asintomáticas, pero que pueden causar daño renal. Me queda un minuto, doctor. Comentó al principio que muchas de estas enfermedades se notan ya que el problema es muy fuerte. ¿Cuáles son los primeros síntomas que podríamos estar detectando para tener cuidado y hacer estudios? Lamentablemente, en las primeras etapas puede incluso ser asintomática la enfermedad renal crónica, pero en las etapas más avanzadas, cansancio, pérdida de peso, disminución en el volumen urinario, puede existir anemia y este cansancio asociarse a la anemia que presentan estos pacientes, comezón generalizada por el acúmulo de urea, uno de los componentes de la sangre que deberían estarse eliminando a través del riñón, y esos considero que son los síntomas más frecuentes. Doctor, muchísimas gracias por este espacio. A la orden, siempre. Bueno, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí en Coronavirus, la pandemia. Nos vemos el día de mañana. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.